Bienvenidos, bienvenidas a nuestro primer episodio de podcast. Hoy os quiero hablar sobre un retiro de meditación que hice durante 10 días en silencio. 10 días y meditábamos 10 horas al día, a veces 11, y se llama Retiro Vipassana. Igual algunas personas que me escucháis y ya habéis tenido la experiencia, para mí era mi primer retiro Vipassana. Y la verdad que antes de hacer este retiro, yo sentía muchos nervios y no sabía muy bien si iba a ser capaz de hacer ese retiro. Me encontraba con muchas dudas porque, claro, son 10 días en silencio. Y lo que hice fue preguntarle a muchas personas que ya habían hecho ese retiro. En ese momento estaba viviendo en un retiro de yoga en Sydney y se me era muy fácil conocer personas que ya hubiesen hecho un retiro vipassana, porque normalmente las personas que viven en un retiro están en este mundo del yoga, de la meditación y son buscadores, entonces se me fue muy fácil hablar con estas personas. Pero también vi un vídeo de YouTube, hay varias personas en inglés que han hecho estos retiros y a mí eso la verdad que me ayudó muchísimo a calmar mi sistema nervioso y a reprogramar mi mente para decirme, ok, eres capaz de hacerlo, Erika, no te escapes. Así que como en gratitud de la persona que me ayudó tanto en ese vídeo de YouTube, hablando de su experiencia de Vipassana y también para que este retiro Vipassana tenga como más alcance a más. Me gustaría hacer un vídeo para esas personas que aún no lo han hecho, que igual se ha despertado por ahí esa curiosidad de, bueno, ¿y qué tal si estuviera 10 días en meditación, en silencio? ¿Qué pasaría, no? Y pues si estáis en ese momento como yo estaba, en momentos de duda completa de qué estoy haciendo, lo voy a hacer o no. En fin, ahora ya ha pasado como un mes y medio desde que lo hice y la verdad que aún noto sus beneficios. Puedo decir que fue una de las mejores semanas de mi vida y aunque al principio tenía muchas dudas, conforme iban pasando los días, cada vez mi sistema nervioso estaba más en calma y más en la certeza de que sí que era posible. Entonces, te voy a hacer así un pequeño resumen de cómo fueron esos 10 días y también qué son esos aprendizajes que hice en el curso de Vipassana. Bueno, pues al inicio, yo creía que al inicio, claro, mi mente, como no sabía dónde iba, creía que iba a ir a un sitio donde, no sé, la gente iba a estar como encapuchada, muy en su mundo de la meditación y tenía como ese miedo de a ver qué me encuentro, ¿no? Entonces yo cuando llegué al centro de Vipassana, intenté lo primero de todo hacer amigos. Luego hablando con algunas personas me dijeron que no era lo más adecuado, ¿no? Porque cuando tú vas a un centro de Vipassana, vas realmente a conectar contigo misma y con tu mundo interno. Pero yo quería no quería que estar ahí 10 días en silencio sin realmente conocer a las personas que me rodeaban. Entonces nos sentaron en una mesa cuando llegué y había una chica a mi lado que tenía un pasaporte alemán. Y a mí me entró muchísima confianza y ya la fui a saludar, hey, hola, ¿qué tal? Y la chica, que no quería hablar con nadie, me estaba saludando de una manera muy distante. Y entonces entendí, ok, a lo mejor no tengo que hablarle tanto. Y enfrente mío había otra chica también que ella era australiana y también llevaba como unos 6 meses que sus emociones no estaban muy estables y había decidido hacer el retiro de Vipassana. Y al hablar con ella, le hablé de que era instructora de breathwork y ella en ese momento estaba haciendo breathwork también. Entonces nuestra conexión fue muy intacta, tuvimos muchísima conexión en ese momento. Pero en el momento en que llegas, te dan como las sábanas, empiezas a colocar todo, hablas un poco, cenas y luego ya te enseñan como el lugar donde vas a estar y a partir de ese momento ya después de la cena empieza la meditación, tu primera meditación vipassana. Estás una hora dentro del centro de meditación. Cuando ya sales, ya todo el mundo sale sin decir una palabra. Yo tenía muchas cosas que decir, pero ya fue como, ok, estamos en el día. Mira, los primeros días, el día 1,
después de este día, bueno, el primer día es como que estás emocionado, estás conociendo gente, estás en un sitio nuevo y hay mucha emoción. Y el primer día de meditación, cuando ya te levantas a las 4 de la mañana, que suena el bong, te levantas para hacer tu meditación durante 2 horas y ahí empiezas a descubrir realmente lo que es un retiro de silencio y de meditación. Te voy a contar cómo es un día allí. Pues a las 4 de la mañana suena el gong. Entonces vas al hall de meditación y puedes estar allí durante 2 horas hasta las 6:30 que empieza el desayuno. Puedes ir al hall o realmente meditar en tu habitación, pero te recomiendo 100% que vayas al hall porque en la unión está la fuerza y es mucho más fácil concentrarte cuando hay más personas alrededor tuyo meditando que cuando estás en la habitación. Y realmente a las 4 de la mañana cabe la posibilidad de que te quedes dormido si te quedas en tu habitación. Así que al hall de 4 a 6:30. A las 6:30 vas a hacer el desayuno y después del desayuno tienes un momento como para caminar por la naturaleza, ver los alrededores y así. Y a las 8:30 empieza la primera meditación del día, Vipassana. Después de las 8:30, de 8:30 a 9:30 es la primera meditación. De 9:30 a 11:30 hay meditación que puede ser en el centro hall o en tu habitación. Y después a las 11:30 es tu comida y es tu última comida del día. Así que si no estás muy acostumbrada a los ayunos o a no cenar, puede ser un poco challenging, yo creo que esta parte, ¿no? Después de esto, de las 11:30 a las 12:30 más o menos, pues estás comiendo y así en tranquilidad. Es todo comida vegetariana, riquísima. Y después de ahí hay como 1 hora para entrevista con los profes, bueno, media hora para hablar con los profes si tienes alguna duda de la meditación, alguna cosa que te surja, cualquier cosa la puedes preguntar a los profes en esa media hora. Y después tienes como un tiempo de descanso también hasta las 2:30 que empieza la meditación vipassana de 2:30 a 3:30 y todo el mundo tiene que estar en el hall obligatoriamente. Y después de 3:30 a 5:30 puedes estar en el hall o puedes ir a tu habitación a meditar. Y después a las 5:30 hay como un break de té con una fruta, que eso sería como tu última comida, tu última cosa del día. Y a partir de ahí, a las 6:30, todo el mundo vuelve al hall para meditar 1 hora vipassana. Después de esa hora vipassana tienes un pequeño break para ir al baño y después, más o menos, eso sería un día. Para mí, como fue el retiro vipassana, es que el primer día, el primero y el segundo día, estaba muy, muy, muy cansada y también con mucha sensación de burnout, porque antes del Vipassana, yo estaba trabajando en un retiro de yoga. Y en ese retiro de yoga yo estaba haciendo de todo. Estaba enseñando arte terapia, estaba enseñando breathwork, estaba enseñando yoga, también estaba haciendo camas, cocinando, limpiando, llevando mi negocio online. Bueno, estaba haciendo muchas, muchas cosas. Entonces, el primer día de silencio y de parar porque había estado tanto tiempo sin parar, de pararlo todo por completo, fue como, wow, ok, qué cansada estoy. Mi cuerpo se sentía tan, tan, tan cansado. Y también tenía mucha emoción de enfado, tenía mucha rabia y no entendía nada sobre, o sea, yo misma me cuestionaba, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? No entiendo este hombre. Creo que antes de cada meditación, él canta como una canción. Y claro, yo siempre había escuchado como los mantras, pues muy melódicos, normalmente con instrumentos muy tranquilos, con unas voces preciosas, y de repente estás ahí en un centro de meditación con un hombre que Goenka es un hombre mayor cantando ese mantra que yo nunca, nunca, nunca lo había escuchado. Y claro, allí cualquier cosa te pones muy sensible porque empiezas a meditar tanto, estás tanto en silencio y tanto en tu mundo interior que hay mucha sensibilidad en tu cuerpo, ¿no?
Y esos primeros días que yo venía también de trabajar mucho, estaba cansada, y pues estaba muy enfadada los primeros días, ¿no? Como, ¿qué hago? Y muy perdida, como, ¿qué hago aquí? No entiendo nada. Esos fueron mi primer y mi segundo día. El tercer día, que es donde muchas personas ya se rinden porque la verdad que son los más difíciles, los 3 primeros días son los más difíciles, así que sí, puedes como ayudarte a ti mismo con tu mente en plan, lo puedo hacer, ya está. O sea, si haces los 3 primeros días, puedes hacerlo todo lo demás. Entonces, en esos 3 días, el tercer día para mí fue como de entender que todo era energía. Y entonces empecé como a entender también que esa incomodidad que estaba sintiendo, esas emociones de rabia, era simplemente algo que yo traía desde fuera, que no tenía nada que ver con el retiro de silencio, ni tampoco con el profesor, ni con nada. Simplemente era que yo traía toda esa energía de haber estado trabajando muchísimo sin descanso. En el cuarto día aparecieron muchas emociones de aceptación y empezó realmente a otra parte del Vipassana, porque los 3 primeros días simplemente lo que hace la meditación es que te focalizas en un punto muy pequeño, que es desde la nariz hasta el upper lip, que le dicen en inglés, el labio superior. Entonces toda tu atención durante 10 horas, esos 3 días, va a estar aquí, en esta parte del labio. Y, y, y lo hacen pues para que tu mente cada vez esté más atenta, ¿no? No hay ninguna distracción, no hay ningún sitio a donde ir, simplemente tienes que estar todo el día con tu atención ahí. Y eso se hace porque así cuando pasa el tercer día, nosotros empezamos a hacer como la meditación vipassana, que es como un body scan. Y entonces a partir de ahí te puedes estar más y más atenta a todas las partes de tu cuerpo, a cada músculo, a cada pelo, a cada dolor. En esos días, en el cuarto día, yo me di cuenta de que, wow, ¿cómo podemos hacer que nuestra mente realmente puede tener tanto, tanto, tanto foco de realmente notar cada parte de tu cuerpo, incluso tus órganos? Y normalmente en nuestro día a día, como estamos tan fuera de nosotros, es tan difícil, ¿no? Notar esas sensaciones. Luego el día 5, cuando Goenka también empieza a enseñarte más el propósito de la meditación vipassana. Y el propósito es que aprendamos sobre la impermanencia. Anika, que creo que es uno de los mayores aprendizajes que me llevo de Vipassana, ese sentido de impermanencia, porque significa que nosotros cuando no tenemos attachment a muchas cosas, ¿no? Apego a algo, ¿no? Muchas veces a cosas que nos hacen dolor, que nos hacen daño. Por ejemplo, una relación, alguien que amamos muchísimo y se va, o las personas que se van al cielo también. Son personas de nuestra familia, de nuestro alrededor, que les tenemos cariño, muchísimo, muchísimo amor, y realmente ahí es cuando empieza. Te pongo un caso extremo, ¿no? Para que entendamos de lo que estamos hablando, pero es ahí cuando empieza realmente el sufrimiento, en ese apego a que no quiero que pase y a esa lucha de por qué te has ido a las personas que están en el cielo o por qué te has ido a la persona que se ha ido de tu relación, ¿no? Y eso es cuando empieza la mente a luchar, a luchar, a luchar, a luchar, y hace que ese sufrimiento que realmente es, bueno, esa persona se ha ido, y entonces cuando llega esa aceptación de que se ha ido, no solo que llega la aceptación de repente, porque siempre los duelos tienen sus fases, ¿no? Está la primera fase del shock de no me lo creo, o de negación, luego el shock de no me lo creo, luego el enfado de no puede ser que me esté pasando a mí esto, hasta que poco a poco nos vamos acostumbrando a eso y llega la aceptación plena de que estas cosas pues son parte de la vida, ¿no? Y del ser humano. Entonces eso es lo que nos enseña Goenka el tercer día de la impermanencia. Y a mí la verdad que me da una lección muy, muy grande, porque en mi caso siempre he tenido mucho, mucho sufrimiento por el apego, y sobre todo el apego en las parejas, porque siempre me he sentido como segura, ¿no? En pareja, y cada vez que si una persona se ha ido de mi vida, me cuesta mucho soltarlo. Entonces
fue muy clave en ese momento de Vipassana, de que nos enseña a soltar, realmente a liberarnos para que haya menos sufrimiento. Y además te das cuenta de que eso es impermanente. Al final la persona que se ha ido, por mucho que te enfades, por mucho que hagas pataleta o que lo rumies, todo eso al final no sirve de nada porque la vida no te va a hacer devolver a esa persona por mucho que tú crees sufrimiento en ti mismo. Y otra cosa que también aprendí que fue muy importante en este proceso es que cuando yo creo sufrimiento en mí, también creo sufrimiento en las personas que hay alrededor mío. Porque, por ejemplo, si las personas que hay a mi alrededor están bien y yo de repente estoy sufriendo tanto, seguramente que las personas que me aman y están alrededor también van a sufrir conmigo y también van a coger esa energía que yo tengo. Es que cada día en Vipassana no es que solo pase una cosa, porque hay tanto silencio, pero todo está en tu interior y pasan tantas, ¿no? Yo te intento como resumir un poco lo que yo viví y de lo que me acuerdo. Fue un día más de expansión, porque empezamos a aprender la técnica Vipassana. Entonces ya era algo nuevo, algo diferente, después de 3 días haciendo algo tan difícil, ¿no? De solo tener la atención entre tu nariz y tu upper lip. Ahora teníamos la oportunidad de hacer algo distinto, ¿no? Entonces, en ese momento yo sentí mucha expansión, mucho amor. Me acuerdo que eran días que llovía mucho y hacía frío, estábamos en las montañas, pero es que la conexión que teníamos con la naturaleza era increíble. Me acuerdo que yo estaba caminando ese día, me quité los zapatos, me fui a caminar por la naturaleza. Estaba lloviendo y hacía mucho frío, pero tenía como esa necesidad de sentir la naturaleza al 100%, ¿no? Y cuando estaba ahí caminando, sintiendo la naturaleza, me vino un recuerdo de mi madre, que cuando éramos pequeños, ella nos regaba con la manguera y nos cantaba esta canción de lluvia cae lentamente sobre mí, ¿qué más da? Si contigo soy feliz, ay, 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 estoy enamorada. Entonces nosotros, tengo 2 hermanos más y nosotros como niños estábamos en el patio de mi casa, saltábamos de alegría, de emoción, de la vida, ay, qué guay era, éramos niños, ¿no? Sabemos la magia que tenemos cuando somos niños. Así que esa imagen de mi madre regándonos, de yo siendo niña, de cantar, de bailar, de reír, vino y entonces yo estaba como en la naturaleza, sintiendo mis pies descalzos, con esa felicidad tan intensa de recordar a mi madre y esa infancia tan linda, ¿no? Se me pasó un poco más difícil porque a pesar de todas las enseñanzas y de la meditación y todo, esto es algo complejo. Estás durante mucho tiempo sentado y tu cuerpo pues empieza a doler. A veces duele mucho, 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 mucho una pierna y a partir del día 3 hay 3 meditaciones que son de 1 hora que no te puedes mover, tu cuerpo no se puede mover. O sea, tienes que estar lo más estático posible. Y esto se hace realmente para entrenar a la mente y decir que sí que puedes hacer cosas que son difíciles, cosas que son duras, porque muchas veces la mente como que se malacostumbra y se cree que no puede hacer esas cosas duras y difíciles, pero es como un entreno diario de decir, ok, duele, ¿dónde duele? ¿Cómo puedo sanar ese dolor? Y realmente se hace también porque cuando nosotros estamos meditando y estamos durante tanto tiempo en silencio, lo que hacemos es poner la atención en nuestro cuerpo. Y en el cuerpo, yo no sé si habéis leído Bessel van der Kolk, que tiene un libro estupendísimo que habla sobre el trauma y el cuerpo. Ahora mismo no me acuerdo del nombre del libro, pero lo voy a dejar. No, mira, el cuerpo lleva la cuenta. El cuerpo lleva la cuenta es en español el libro. Y este libro habla de cómo el trauma, cómo las emociones y la energía se queda estancada en nuestro cuerpo. Y es que realmente cuando nosotros ponemos la atención en nuestro cuerpo, cuando observamos, realmente es cuando vemos esos traumas, cuando los podemos observar y cuando poco a poco les das luz, esos se van deshaciendo.
Y pues te quedas ahí observando las partes del cuerpo que te duelen y las vas observando, observando, observando. Y no sé cómo, no sé cuál es el mecanismo, pero te vienen a tu mente como recuerdos, como momentos de aha moment o clics que dices, wow, esto que me pasó en esta parte del cuerpo, en esa memoria que tenía. Y poco a poco pues se van desengranando las cosas y vas entendiéndote mucho mejor. El día 6 para mí fue el día más difícil porque es ahí cuando mi TDAH se activa de una manera muy, muy heavy y no puedo meditar. Ese día no pude meditar ningún momento del día, mi mente estaba al 100%, tenía muchísimo, muchísimo ruido, 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 ruido. Y yo observaba el ruido y observaba mi cuerpo y intentaba estar como en el momento presente, pero eso era lo que había en ese momento. Tenía simplemente que sostener y ver cómo funcionaba mi cerebro. Y esa parte de ese día, aunque fue muy duro, muy, muy, muy duro, me gustó mucho porque fue como un día de autoconocimiento puro de, wow, cómo funciona mi cerebro y wow, todo lo que me dice mi cerebro, que no es verdad, pero me lo está diciendo. Y muchas veces me pillé en que reaccionaba a esas historias y entonces empezaba a hacer la historia más grande y más grande y más grande. ¿Qué pasa? Que entonces hacía el sufrimiento más grande. Y entonces fue un momento muy bonito también de poder reconectar conmigo misma y decir, wow, qué cosas me está enseñando este estar en silencio, ¿no? Todo este ruido mental, todo estas historias que mi mente normalmente con su imaginación, las personas con TDAH, neurodivergentes, tenemos muchísima imaginación, creamos muchas ideas y cuando tenemos la mente tan llena, empezamos a hacerlo incluso más grande, más grande, más grande. Y ese día fue un día muy bonito para darse cuenta de, wow, soy yo la que decide si quiero hacer esta historia enorme y seguir haciéndome sufrir o, o si realmente la paro, la observo y observo que hoy simplemente mi mente está como una loca. Así que ese día él nos enseñó algo muy importante que era como que la meditación vipassana tenía dos alas. La primera ala es awareness, que es como la atención plena, el darse cuenta, el ser el observador. Y la otra ala sería la ecuanimidad, que es ver las cosas tal y como son, sin añadirle más sufrimiento. E incluso no rechazar aquellas que nos duelen y no tener adicción a aquellas que nos generan placer, porque es ahí cuando también generamos el sufrimiento. Cuando yo tengo adicciones porque algo me gusta mucho, pero a lo mejor eso es tóxico para mi cuerpo o para mi mente, se crea sufrimiento en mi cuerpo. Y sin embargo, cuando algo que me duele también lo estoy rechazando porque me duele, porque no lo quiero ver, también estoy generando sufrimiento. Y todo esto lo traía cuando estábamos meditando y estábamos sentados y sí es incómodo y sí es doloroso y muchas veces quieres irte y que esto ya pare porque es doloroso y otras veces estás meditando y estás como flotando y estás sintiendo una sensación de amor, pero la campana siempre suena, todo es impermanente, ¿no? Entonces me encantó ese aprendizaje de decir, ok, puedo ser el observador y también puedo ver que hay cosas que no me gustan y cosas que me gustan un montón, pero que al final todo es impermanente, que lo impermanente no es porque, bueno, esto es malo y se va a acabar, no, es que lo bueno también se va a acabar, ¿no? Entonces, todo esto nos ayuda a estar presentes, presente con lo que es, con lo que hay aquí y ahora y disfrutar de esos momentos de la vida en que hay todo, ¿no? En que está lo malo, lo bueno y que al final qué es lo malo y qué es lo bueno, ¿no? El día 8 fue también un día importante porque ya empiezas a sentir los beneficios de haber estado en silencio durante tanto tiempo. Yo empezaba a tener mucha sensación de aceptación de la neurodivergencia. Había estado luchando muchísimo en no quiero o no existe tener TDAH no existe o tener TDAH es difícil. Bueno, había mucho juicio en mi cerebro en ese momento porque también lo hay hacia afuera y había muchas cosas que yo no estaba entendiendo. Y en ese momento, en el día 8, yo entendí, ok, no pasa nada que tengas TDAH, no pasa nada que
que tu cerebro pues sea a veces duro contigo, que hayan muchos pensamientos o muchas ideas. Estaba como muy enfocada en la parte negativa de tener una neurodivergencia. Y entonces en ese día, en el día 8, pude ver cómo mi cerebro había hecho todo ese camino. 8 días llevaba ya en silencio, era más de una semana, y no había tenido al final ningún momento de decir, bueno, me voy. Siempre me había querido quedar y había estado entendiendo que habían momentos en la vida y en la meditación, que es la pequeña vida, en esos 10 días de mucho, mucho placer, mucho éxtasis, mucha sensación de amor, de plenitud, y otros días que eran sensaciones de mucho dolor o de darse cuenta o de hacer aha moments o de ver que tu cerebro, madre mía, va súper rápido y es lo que es. Entonces el día 8 fue como aceptación completa a la persona que soy, con lo que tengo y, y ya está, ¿no? Y realmente ver que también vi que durante mucho tiempo me he puesto sufrimiento a mí misma porque he querido cosas, he luchado con eso, he luchado, he hecho esto, he hecho lo otro. Y en ese momento era como, bueno, no tengo que luchar tanto, ¿no? También voy a estar con lo que es en ese momento sin echarlo, aunque sea una emoción desagradable, una emoción incómoda, puedo estar con ella, soy fuerte. Y el día 9, es que el día 8 y 9 yo para mí que son los mejores días de Vipassana porque la conexión que hay con la naturaleza es tan intensa. Veía los canguros y me parecían preciosos, los árboles, todas sus cortezas, los pájaros que empezaban a volar, cada uno con colores preciosos. La puesta de sol, también la caída del sol, los colores del cielo, o sea, empiezas a realmente no ser solo el observador de tus pensamientos, sino también a ser el observador de la realidad que te rodea, ¿no? Y también como que empiezas a ser muy, muy agradecido, ¿no? También porque hay muchas personas que están ahí simplemente haciendo un voluntariado para que tú puedas vivir esa experiencia, y están los profesores y están las personas que te rodean, y entonces estás agradecido pues por la vida, por el momento presente, por todo lo que estás viviendo en ese momento, y empieza a ser también una no sé, empieza a ser un ejercicio muy, muy, muy potente de autoconocimiento hacia adentro y también de conexión con el mundo, con todas las personas que viven en él y con todo lo que es el ser humano y el vivir en comunidad y en este planeta y en armonía con todos los seres. Y también el día 9 fue muy difícil para mí porque nos levantaban, o sea, ya, bueno, el día 9 no, el día 9 nos contaron algunas cosas más y el día 10 ya nos quitaban como el estar en silencio. El día 9, que era el día antes de terminar el silencio, para mí fue un día donde me sentía muy en paz, donde también empecé a comprender algunas cosas, aún también salían algunas caras en mi cuerpo, que yo creo que estamos toda la vida limpiando nuestro cuerpo energético, pero sí, el día 9 fue muy bonito y muy potente, ¿eh? Lo que aprendí es que todo esto que hacemos del Vipassana es realmente para sufrir menos nosotros mismos, no lo hacemos para ser más iluminados, ni mejores personas, ni... Yo pensé, cuando hice Vipassana, pensé, yo voy ahí porque quiero ser mejor instructora de breathwork, ¿no? Quiero estar más presente para mis alumnos, pero cuando acabé el Vipassana fue, no, yo fui realmente ahí por mí, para estar más en paz, para estar más presente, para entender también lo que es la meditación. Y también me di cuenta que cuando uno también se da cuenta de que nosotros mismos nos generamos nuestro propio sufrimiento a través de nuestros pensamientos, nos damos cuenta que podemos ser más buenos con nosotros mismos, más compasivos, más permisivos, más amorosos, y también al ser buenos con nosotros mismos podemos serlo con los demás. Y entonces empieza a ser como un efecto boomerang, ¿no? Que no solo te afecta a ti, sino que también le afecta a las personas que están a tu alrededor, y así al final el mundo va siendo un lugar mucho más lindo de habitar, ¿no? Porque cuando tú te haces cargo de ti, también... Eh,
también enseñas a los otros a hacerse cargo de ellos mismos y al final todo el mundo se hace cargo de sí mismo y también del planeta que lo tenemos súper mega olvidado y es muy importante porque es realmente donde vivimos, es nuestra casa. Así que fue muy, muy, muy importante en el momento de tomar acción y también de darse cuenta de muchas cosas, de las cosas importantes de la vida que son mucho más simples, ¿no? Que lo que nos hace felices realmente, lo que nos hace presentes es tener a personas con quien compartir, tener comida, poder vivir en paz en un lugar tranquilo, eh, que no nos hace falta perseguir tanto, que vamos como locos persiguiendo, ¿para qué, no? Porque luego al final como vamos perdiendo un poco la vida. Y así que llegó el día 10 y el día 10 sí que tuvimos como una meditación por la mañana, pero luego levantaron el silencio y yo siento como que no estaba preparada, ¿sabes? Tanto tiempo diciendo, ay, no sé si voy a ser capaz de estar tanto tiempo en silencio y luego no estaba preparada para hablar. Estaba tan a gusto, estaba sintiéndome tan plena, tan bien y al principio cuando salí del hall para ver a otras personas fue como, hoy no sé si voy a hablar. Los hombres, me acuerdo, la sala los separan, ¿no? Nos separan los hombres con las mujeres y los hombres nada más que salieron en la puerta allá, se escuchaba un montón de ruido, hablando. Y nosotras no tanto, nosotras nos fuimos más a nuestra zona a hablar y no se escuchaba nuestra zona. Entonces, cuando yo salí no había nadie detrás del hall porque tardé un poquito más, me quedé más rato meditando y luego me encontré con algunas personas y empezamos a hablar. Y era tan guay, o sea, después de tanto tiempo, poder hablar con las personas que has estado compartiendo ese espacio en silencio y lo único que has notado es su presencia, pero no las conoces de nada, pero las has compartido habitación con ellas, has compartido la mesa, has compartido todo y no has podido hablar con ellas, ¿no? Entonces es un momento tan, tan lindo que por fin, al final puedes hablar con las personas, hablar de sus experiencias, te das cuenta que cada uno tiene un viaje completamente distinto, es un roller coaster, le dicen en inglés, como una atracción, porque sientes todo, sientes rabia, sientes amor, sientes tristeza, sientes emoción, sientes expansión, sientes bondad, sientes compasión, sientes amor, sientes todas las emociones, es tan, tan intenso, ¿no? Y bueno, una vez eso se termina y todo, te vas de allí como con un corazón muy, muy abierto y parece que te hayas tomado una píldora de éxtasis o algo, mm, todo es amor, todo es compasión, todo el mundo está muy feliz, podemos hablar, llamamos a la gente, a los padres, las madres, todos, ay, hola. Y al final te das cuenta de, ¡buah, qué bien te sientes! Pero también te das cuenta de que ese sentimiento, evidentemente, lo que has practicado toda la semana es impermanente. Es impermanente, pero sí que lo que puedes hacer es cultivar esa presencia día a día para darte cuenta de cuándo pasan las cosas que te hacen sentir expansiva o las cosas que te hacen sentir un poquito más triste y tener esa mente de poder cuestionar qué es lo que te pasa y cómo te pasa para sentirte en paz contigo y con los demás. Así que es una experiencia que voy a repetir, tengo muchas ganas de volver y hacer un voluntariado porque me sentí muy bien y sentí que es algo para devolver también y creo que el silencio es muy, muy sanador. Descubrí algo del silencio y la meditación que no había descubierto nunca y la verdad que fue una experiencia inolvidable y con muchas ganas de volver al silencio y espero y deseo que si tenías alguna duda de que si lo querías hacer o no, que no la tengas más. Espero que te haya servido este vídeo, este podcast y que te ayude a cultivar esta sensación de presencia también y de cultivar el no sufrimiento en uno mismo y también en los demás, que creo que es tan importante como el trabajarnos a nosotros mismos y darnos cuenta de que nuestra mente a veces no es tan amigable y que también podemos intentar hablarnos más desde el amor y desde la compasión y ser más buenos con nosotros mismos para tener una vida mucho más en paz.
Namaste amigos, espero que te guste y por favor, si tienes alguna duda, déjamela aquí escrita en Spotify o en YouTube y también si te interesan los temas de meditación, mindfulness y yoga, breathwork, sígueme porque voy a compartir más vídeos como estos y también eh, más podcasts que sean interesantes y que ayuden a las personas para vivir una vida más consciente, presente y poder traer todo esto a la vida cotidiana. Muchas gracias, nos vemos muy pronto.